Listo, ok, ya se está grabando. Ok, bueno, entonces les comentaba, aunque es un tema de los iniciales del curso pasado, es un tema que es el que nos va a dar la conexión, el ligue directamente con lo que vamos a comenzar viendo ya como tal, como tema de este semestre, de esta asignatura. Entonces, voy a hacer esto un poquito más grande y nos vamos a ir retomando, pues en realidad bastante rápido porque es mucho contenido, son muchos temas, pero sí me interesa que esta parte la tengan bien clara, que no tengan por aquí, pues que no se queden dudas, ¿sale? Entonces, si algo se nos va quedando, si algo se nos va atorando, pueden hacer uso de la palabra. Recuerden, no hay ningún problema, ¿sale? Para ir solucionando dudas en caso de que por aquí haya. El tema anterior de la pasada asignatura era estructura proteica y función de enzimas. Entonces, se vio un poquito las generalidades, que las proteínas son las macromoléculas más abundantes de las células vivas. De hecho, si recuerdan un poquito de su asignatura anterior, pues revisaron la estructura, la función de varios tipos de macromoléculas que son, pues ahora sí que las principales, carbohidratos, proteínas, lípidos, y justamente en esta asignatura que vamos a hablar sobre regulación genética, nos vamos a enfocar en el cuarto grupo de biomoléculas, que son los ácidos nucleicos. Pero la primera parte de nuestra materia se enfoca en esta conexión con el metabolismo del nitrógeno. ¿Por qué? Porque para abordar a los ácidos nucleicos vamos a encontrar dentro de las estructuras moleculares partes que, lógicamente, como nos dice el nombre, van a contener nitrógeno. Y de los grandes grupos de biomoléculas, el otro grupo que contiene nitrógeno en sus estructuras es el grupo de proteínas, que contiene al grupo amina. Entonces, si nosotros recordamos un poquito la estructura de las proteínas, estas van a ser polímeros formados por monómeros de aminoácidos, es decir, cada aminoácido va a constituir una parte esencial dentro de la formación de proteínas. Y estos aminoácidos presentan estructuras características, estructuras que se conservan en todos los aminoácidos, como son esto que encontramos aquí: un grupo carboxilo, un grupo amina, un hidrógeno, un carbono central y un radical, que es el que va a ir cambiando de acuerdo a los aminoácidos que tenemos. Aquí en esta imagen nos sirve un poquito para recordar que en el caso de las estructuras como este tipo, que llegan a tener un carbono central, un carbono quiral unido por cada enlace a diferentes grupos, podemos llegar a tener lo que se conoce como isomería, es decir, aminoácidos que cuando son sometidos a algún tipo de radiación de luz, la van a desviar, la van a polarizar hacia algún lado. Entonces, habíamos mencionado los que son tipo L, desvían la luz hacia el lado izquierdo, son levógiros, y los que son tipo D van a desviar la luz hacia el lado derecho, es decir, son dextrógiros. Entonces, aquí tenemos un poquito la generalidad de la estructura de los aminoácidos. Ahora, si ustedes recuerdan, una parte esencial y que me la pasé por ahí diciéndoles varias veces, hay que ubicarlos con su estructura, con su nombre y con su, perdón, nomenclatura de 3 letras y de una letra. ¿Por qué? Pues porque justamente la vamos a necesitar, sobre todo cuando llegamos a ver al final de nuestro programa un poquito la parte de traducción de la información genética. Vamos a necesitar ubicar bien de qué aminoácido estamos hablando, porque no los vamos a escribir con todo su nombre, lo vamos a escribir con sus abreviaturas. Eso nos facilita mucho poder ir siguiendo una secuencia de aminoácidos que forma una proteína. Entonces, si por ahí les quedó todavía la información ahí medio a medias, como que no muy firme, les sugiero que vayan de una vez retomando los conceptos, es decir, que vayan retomando cuál es la estructura química del aminoácido, cuál es el nombre y cuáles son las abreviaturas tanto de una como de 3 letras, que son estas que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, recordando esta parte, pues solo les menciono, existen estas abreviaturas
que en algunos casos van súper relacionados al nombre, sobre todo en las abreviaturas de 3 letras, con algunos cambios, porque lógicamente pues sabemos que algunos nombres están más o fueron descritos en inglés, entonces nos cambian la I latina que nosotros normalmente usamos por Y, pero en la generalidad pues llegamos a encontrar una relación bastante cercana del nombre con la abreviatura de 3 letras. Sin embargo, con la de una letra sí vamos a llegar a tener por ahí algunas diferencias. Por ejemplo, aquí podemos ver estos dos primeros, donde las letras que representan al aminoácido pues no tienen realmente nada que ver con el nombre. Entonces traten sí de familiarizarse, sobre todo con este tipo de abreviaturas, con la de una letra, porque va a ser la que vamos a estar utilizando más frecuentemente al final de la asignatura. Ok, entonces, algo importante que tenían los aminoácidos que se revisó es esa capacidad de actuar como ácidos o como bases, o de actuar como unas moléculas cuya forma se denomina forma suiteriónica, es decir, que estén con la carga anulada. Normalmente ubicamos el carboxilo, va a tener carga negativa, el grupo amina va a tener carga positiva. Entonces, en el punto donde estos dos tienen carga negativa y carga positiva, vamos a tener una forma suiteriónica, porque positivo y negativo se anulan. Entonces, carga cero se convierte en una forma suiteriónica. Esto me lo voy a saltar. En esta parte donde pensamos o discutimos un poquito sobre la forma de actuar como ácidos y bases, identificamos cuándo va a actuar como ácido y cuándo va a actuar como una base. Si retomamos un poquito las teorías de ácido-base que se han planteado desde hace bastantes años por diferentes investigadores, por ahí tenemos la teoría de Arrhenius, la teoría de Lewis, la teoría de Bronsted-Lowry, que son de las principales que podemos retomar y abordar. Si ustedes se van a la literatura y buscan por ahí un poquito qué es lo que está ocurriendo con este tipo de sugerencias o de teorías ácido-base, se van a dar cuenta que las teorías, aunque sí tienen sus diferencias, generalmente se refieren al mismo tipo de moléculas. Y la definición característica, en este caso, es que un ácido va a poder ser una molécula que ceda protones, que a partir de su estructura pueda liberar protones, es decir, que libere iones hidronio al ambiente circundante. Si pensamos en una base va a ser un aceptor de protones, es decir, dentro de su estructura va a contener algún grupo que tenga la capacidad de recibir esos iones que se encuentren en el ambiente y de esa forma quede protonado. Si observamos las estructuras que están aquí representadas, aquí tenemos un aminoácido, recuerden, carbono central, grupo amina con carga positiva, grupo carboxilo con carga negativa, hidrógeno y parte radical. Este aminoácido que se encuentra aquí, observen, en el grupo amina puede liberar ese protón. Aquí está cargado, el nitrógeno tiene carga positiva, es decir, tiene un hidrógeno adicional, lo libera, aquí está, lo libera al ambiente y nos queda amina sin carga, es decir, ya no tiene el protón adicional que tenía, de forma que aquí estaría funcionando como un ácido. Sin embargo, si nosotros observamos aquí nuevamente, tenemos nuestra forma suiteriónica del aminoácido. Hay un protón circundante, que es este que se encuentra aquí por un ladito, este que está aquí. Entonces, este aminoácido en su parte carboxilo va a recibir ese protón, el carboxilo queda completo y entonces ahora tenemos un protón adicional, de manera que tenemos una base. Entonces, estas sustancias, este tipo de sustancias, como son los aminoácidos, con naturaleza dual, es decir, con capacidad de funcionar como ácidos o como bases, son sustancias anfóteras, también llamadas anfolitos. Mencionamos qué característica bonita le da me voy a saltar esta parte de las titulaciones porque ya no es parte central de nuestro contenido.
para irme directamente, déjenme ver si por aquí ya me lo salté, sí, porque no vemos gráficos. Ok, entonces vamos a retomar solamente esta parte del primer aminoácido, donde mencionamos que esa característica de funcionar como ácido o base, además tiene su equivalente. Si funciona como ácido, se le denomina sustancia catiónica. Si funciona como base, se le denomina sustancia aniónica. Y aquí mencionamos, va a haber algunos puntos dentro de la escala del pH en los cuales nosotros podemos identificar cuando ocurre un cambio, es decir, cuando todas las moléculas que tengamos en una solución van a cambiar de la forma catiónica a la forma suiteriónica y posteriormente de la forma suiteriónica a la forma aniónica. Entonces, el punto clave de que los aminoácidos tengan esta característica nos ayuda, nos favorece muchísimo para poder identificar que existen zonas en las cuales el aminoácido funciona como un amortiguador. Es decir, podemos ir cambiando el pH de manera constante, podemos generar un gran cambio en el pH y sin embargo, la forma catiónica se va a mantener y luego vamos a tener otro rango en el cual seguimos aumentando el pH y la forma suiteriónica se va a mantener. Esos rangos alargados del pH, que si recuerdan vimos por ahí en algunas curvas de titulación, son lo que hacen que el aminoácido funcione como un amortiguador, es decir, que si hay cambios de pH a nivel celular dentro de algún organismo, el organismo no sufra, no tenga consecuencias graves sobre el metabolismo, porque estas moléculas que funcionan pues realmente dentro de muchas rutas metabólicas, estas moléculas se mantienen en una forma adecuada. Entonces, esos cambios de pH son amortiguados por esta capacidad que tienen los aminoácidos de funcionar como ácidos o como bases o como formas neutras. ¿Sale? Entonces, esta parte de titulación, nuevamente, nos la vamos a saltar, ya no tiene mucho caso, esto ya lo revisaron. Si todavía por ahí les queda alguna duda, pues traten de retomarlo. Me voy a pasar directamente aquí a la formación de péptidos, es decir, cómo es que ahora sí, a partir de los monómeros, de estos aminoácidos que funcionan como monómeros para formar proteínas, cómo se van uniendo. Y entonces, el punto clave es la formación del enlace peptídico, que es esta parte que está aquí. Entonces, tenemos nuestro primer aminoácido. Aquí observen, está el carbono central, el grupo amina del lado izquierdo, el grupo carboxilo aquí del lado derecho, el hidrógeno, que sería el tercer enlace que tiene aquí, y la parte radical, que es la zona cambiante del aminoácido, en la parte superior. Tenemos un segundo aminoácido, igual, grupo amina, carbono central, hidrógeno, grupo carboxilo y la parte radical que cambia. Para formar el enlace peptídico tiene que existir una liberación de una molécula de agua, es decir, un OH del carboxilo del primer aminoácido se va a unir con un hidrógeno de la amina del segundo aminoácido, dando lugar a la formación del enlace peptídico, es decir, este enlace siempre se va a formar entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido, liberando una molécula de agua. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un péptido que se formó, cuyo nombre además se asigna como si fueran radicales todos los primeros aminoácidos menos el último. Y comenzamos nombrándolos desde el extremo aminoterminal. Por ejemplo, aquí tenemos seril, quiere decir que este aminoácido es serina, glisil, que sería el segundo, glicina, tirosinil, que tenemos aquí, que es la tirosina, alanil, que sería el cuarto, alanina, y finalmente leucina. Entonces, si observamos aquí en esta parte, está marcado el nombre del pentapéptido en este caso, el cual podemos ir mencionando así, como radicales con la terminación il, seril, glisil, tirosinil, alanil, leucina. O
podemos marcarlo únicamente con las abreviaturas de 3 letras o incluso con las de una sola letra. ¿Sale? Entonces, que nos quede clara esta parte. Tipo de enlace que permite la unión de las proteínas o de los péptidos pequeños en este caso, pues es el enlace peptídico. Entonces, un enlace peptídico, formación entre el carboxilo terminal de un aminoácido y el grupo amina del siguiente aminoácido. ¿Sale? Entonces, continuamos. Este es otro ejemplo. Y vamos a pasarnos a identificar los tipos de estructura que tenían los aminoácidos, perdón, las proteínas ya como tal, los aminoácidos formando una proteína. Entonces, mencionamos, cuando una vez ya tenemos unida una cadena de aminoácidos, vamos a tener distintos tipos de estructura. La estructura primaria, que se va a referir literalmente a la secuencia de aminoácidos que estén formando la cadena, es decir, por ejemplo, aquí observamos lisina, alanina, histidina, glicina, lisina, lisina, valina, leucina, glicina, alanina. Esta secuencia, así como tal, descrita, ya sea en la palabra completa del aminoácido, en abreviatura de 3 o en abreviatura de 1, esta sería nuestra estructura primaria, meramente lo que nos indica qué aminoácidos están formando la cadena. Recuerden, siempre al mencionarlo, comenzamos por el extremo aminoterminal. Y lo que debe de estar al final es el aminoácido que tiene el extremo carboxilo terminal libre. Ahora, ¿cómo se va generando un doblamiento de estos aminoácidos? Recordemos, la gran mayoría de las macromoléculas que forman parte de las células en la naturaleza no se encuentran ahora sí que extendidas a lo largo. Tienen que tener un cierto doblamiento, un cierto plegamiento para poder compactarse. Entonces, esta forma en la cual se van compactando nos va a dar los otros tipos de estructura, secundaria, terciaria y cuaternaria. En el caso de la estructura secundaria, únicamente nos referimos a cómo se van doblando sobre sí mismos estos aminoácidos que forman la cadena. Y en este caso, llegamos a identificar o llegamos a tener estructuras características. Por ejemplo, estructuras secundarias tipo hélice, tipo láminas beta o tipo loop, es decir, algunas vueltitas que por ahí llegan a aparecer. En el caso de la estructura terciaria, la forma en la cual esta estructura secundaria se está compactando es lo que nos deja ver una estructura terciaria, es decir, toda la cadena compactada sobre sí misma. Y finalmente la estructura cuaternaria, aquí punto clave, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Muchas sí, pero vamos a encontrar por ahí muchas otras que no lo tienen, que no es necesario. Entonces, aquí ubicamos que existen estructuras cuaternarias en donde vamos a tener la unión de 2 o más estructuras terciarias, formando una estructura proteica completa, una estructura proteica de bastante mayor tamaño. Y en cuanto a este tipo de estructura, podemos encontrar diferentes formas. Primero, que nos quede claro que podemos llegar a tener las más características, que son estructuras cuaternarias de proteínas globulares, es decir, que van a parecer un globito, o que pueden ser proteínas fibrosas, es decir, que se van a ver como alargadas, literalmente como una fibra, como una hebrita de hilo alargada. Entonces, son las dos formas generalmente grandes que vamos a tener de estructuras proteicas. A ver, déjenme ver porque aquí está sonando. No sé exactamente qué suena, pero algo suena. Un instante. Ay, no sé qué suena, chicos. Disculpen. Ok, bueno, entonces, esta estructura cuaternaria de las proteínas la identificamos
como unión de distintas cadenas o de iguales cadenas, ¿sale? Entonces, fíjense bien, en este caso podemos tener dímeros, es decir, la unión de 2 cadenas, trímeros, la unión de 3 cadenas, tetrámeros, aquí tenemos un tetrámero, aquí tenemos otro, aquí nos dice que este es planar, porque de hecho si nos fijamos, la forma en que se representan las, perdón, las estructuras terciarias nos estaría indicando que en el caso de esta estructura planar estaríamos teniendo en su mayoría cadenas formadas por láminas beta. Y en esta de aquí, aunque también es un tetrámero, aquí en su mayoría estaríamos teniendo estructuras tipo alfa hélice. Podemos llegar a tener pentámeros, la unión de 5 cadenas, hexámeros, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Podemos tener heptámeros, octámeros, dodecámeros, icosaedros, etcétera. Entonces, fíjense bien, incluso aquí la representación, llegamos a tener proteínas de muy distintos tipos. Por ahí recordarán que al final de los temas de bioquímica, llegaron ustedes a identificar cómo funcionan los sistemas de transporte de electrones o de fotofosforilación en el caso de las plantas. Y por ahí aparecen unas proteínas bien bonitas unidas a las membranas de mitocondria o de cloroplasto, que tienen una forma que a mí me gusta verla como parecida a un carruselito. Entonces, son subunidades, es decir, son justamente esto, cadenas proteicas que se formaron, que se agruparon y que necesitan funcionar en conjunto para que realmente algún tipo de metabolismo, como es el caso del que les menciono, fotofosforilación o fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones, tengan realmente sentido, tengan realmente una forma activa dentro del metabolismo. Entonces, son parte esencial de lo que se revisa. Vimos un poquito las funciones de las proteínas, que en este caso pues son bastantes y de hecho nos vamos a dar cuenta un poquito conforme avancemos dentro de nuestro contenido de este semestre, porque vamos a retomar algunas de ellas. La función enzimática, que es donde más hicimos énfasis en el semestre pasado, la función enzimática vamos a seguirla viendo, vamos a ver cómo efectivamente se requiere esa función prácticamente para todos los procesos que vamos a revisar, pero también vamos a identificar por ahí algún tipo de función estructural, en este caso, estructural y de transporte. Dentro de los procesos metabólicos que vamos a estar abordando, vamos a empezar a conocer algún tipo de nuevas proteínas con distinta función y que son necesarias, indispensables para el buen funcionamiento de la célula. Entonces, esta parte de aquí pues ya nada más queda como mención que existen proteínas de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que transporta el oxígeno dentro de los glóbulos rojos, y aquí está representada su estructura. Proteínas de reserva, como son la ovoalbúmina que está en el huevo, es decir, es de reserva hasta que en algún organismo se requiera esta gran cantidad de proteínas, ya sea que surja un pequeño pollo a partir del huevo o ya sea que nosotros lo estemos ingiriendo y esos nutrientes vayan directo a nuestra dieta diaria, igual que las proteínas que se encuentran en la leche, como son la caseína, etcétera. Proteínas contráctiles o motiles, como las que se encuentran en los músculos para permitir el movimiento, y que además aquí esta imagen está bien bonita porque nos deja observar que además nuestras moléculas, que yo creo que hasta los enfadé el semestre pasado de tanto decirles que las moléculas energéticas ATP y ADP eran súper necesarias para cualquier actividad que se realizara, pues aquí tenemos realmente un esquemita muy bonito que lo representa. Tenemos también proteínas estructurales, como son las que llegamos a tener en la piel, el colágeno, la elastina. Aquí en este caso nos presentan también incluso el hialurón. Entonces, proteínas que van a estar ahí dando estructura, dando cierta resistencia a los tejidos, no solamente a los tejidos de la piel humana, sino muchísimos otros tipos de tejido.
Proteínas de defensa, como son los anticuerpos, que forman parte de la sangre, algunos anticuerpos que pueden realmente estarnos protegiendo de cualquier intromisión extraña que tengamos como patógeno, y también en el caso de estas proteínas de defensa, pues la formación de fibrina, que a pesar de que pudiéramos pensar, pues no nos está protegiendo de un patógeno, pero sí nos está previniendo algún tipo perdón, ahí se me fue la palabra, hemorragia que pudiéramos tener a nivel de tejido, ¿sale? Entonces, aquí tenemos proteínas también reguladoras, es decir, que van a estar controlando algún tipo de proceso, como bien observamos, por ahí existe la insulina, que regula las cantidades de azúcar en sangre, o el glucagón, que también tiene esa misma función. Y finalmente, la función enzimática, que es donde más nos enfocamos, por eso las anteriores nada más hacemos mención de que realmente esa es una función que existe, pero la función enzimática, que fue a la que le dimos un poquito más de énfasis, más de importancia, por la gran variedad de enzimas que existen y porque además todas estas enzimas estuvieron participando en los diversos procesos que estuvimos revisando posteriormente: la glucólisis, la gluconeogénesis, etcétera, 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 los mecanismos que vimos a nivel celular, en todos ellos había una participación de la función enzimática. Entonces, nuevamente, ¿cómo funciona una enzima? Pues aquí lo tenemos muy marcado, tenemos nuestra enzima, tenemos un sustrato que es la molécula o moléculas donde va a actuar la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo algún tipo de reacción química y se generan productos distintos, lógicamente, a lo que ingresó como sustrato. ¿Cuál era la ventaja de tener enzimas dentro de la función celular general? Pues, lógicamente, lograr identificar que existen que existen algunas reacciones químicas que necesitan grandes, pero muy, muy grandes cantidades de energía para llevarse a cabo, que de hecho va relacionado al famoso delta G, que fue lo primero que se revisa en el semestre pasado. Entonces, ese famoso delta G, que representa la variación de energía que existe dentro de una reacción química entre sustratos y productos, nos indicaba que en algunas reacciones no es sencillo llevar a cabo esa reacción porque el sustrato no tiene la suficiente energía. Entonces se requiere que haya un aporte energético de algún lado, ya sea que exista un aporte por ahí de moléculas de ATP o de algún lugar tiene que salir la energía. Si no tenemos esas cantidades grandes de energía, las enzimas hacen esa superfunción que está bien padre porque nos permite identificar que a partir de utilizarlas, la cantidad de energía que se necesita disminuye. Entonces, tener enzimas como parte de una secuencia de reacciones químicas disminuye en gran medida la cantidad de energía necesaria y además aumenta la velocidad de la reacción química, es decir, ocurren rápidamente, sin un costo energético tan grande, y rápidamente obtenemos productos en grandes cantidades. Entonces, por aquí hablamos de otras proteínas y retomamos la clasificación de las enzimas. Dijimos que iba a haber enzimas que, de acuerdo a la reacción que están catalizando, la reacción en la que participan, se iban a clasificar en estos 6 grandes grupos: oxidorreductasas, que transfieren electrones, y recuerden, aquí otra vez les vuelvo a mencionar, cuando hay transferencia de electrones, pues no solamente van electrones, también se requiere por ahí que estén presentes los iones hidronio, es decir, que estén por ahí los protones. Por eso, en muchos de los esquemas que llegamos a revisar, lo que nos representan son los protones, marcados como H+, es decir, un hidrógeno cargado positivamente, es decir, un hidrógeno que perdió electrones. Entonces, siempre que veamos que está esa parte marcada, que existen
iones hidronio por ahí disponibles, hacemos referencia a que esos iones hidronio nos están tanto moviendo el protón como moviendo los electrones, ¿sale? Entonces, que nos quede también clara esa parte. Mencionamos que había transferasas que permiten la transferencia de grupos, hidrolasas que van a romper moléculas de agua generalmente o transfieren grupos funcionales a las moléculas de agua, liasas que van a permitir la adición de dobles enlaces, isomerasas que van a generar formas isoméricas y ligasas que van a permitir la formación de nuevos enlaces entre carbono, carbono azufre, carbono oxígeno, carbono nitrógeno, y aquí normalmente en las ligasas se requiere un aporte de ATP. Entonces, son las principales formas de las enzimas que tenemos. Tenemos también un gran grupo de cofactores que son necesarios para que en algunos casos las proteínas funcionen, y estos cofactores pueden ser normalmente elementos metálicos o algún tipo de complejo metalo-orgánico, es decir, que tenga, además del metal, por ahí algún otro tipo de estructura que se una como cofactor a algún tipo de proteína, y ahora sí, ya unidos permita que exista una activación, es decir, que las proteínas realmente puedan ser funcionales. Tenemos también coenzimas, que ya son lo que les mencionaba justamente, no solo un pequeño grupo, sino ya una molécula de mayor tamaño, y en la mayoría de los casos estas coenzimas son vitaminas o precursores de vitaminas, como son estas que tenemos aquí, tiamina pirofosfato, el FAD, el NAD, la famosa coenzima A, que también nos cansamos un poquito de revisar, etcétera. Son las más comunes, son las que llegamos a encontrar. Y aquí pues nada más nos queda mencionar los términos: apoenzima, cuando solo tengo la parte de la proteína; si se une la coenzima o el cofactor, ahora sí ya tengo una holoenzima, es decir, la unión de la parte de aminoácidos con la parte no proteica, o también denominado grupo prostético. Y finalmente, pues la unión del sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, y ahora sí llevar a cabo una reacción química. Hablamos de algunos factores que afectan la velocidad de reacciones químicas, aquí solo los menciono: temperatura, pH, concentración de la enzima, concentración del sustrato, para llevar a cabo las reacciones de la mejor forma posible. Entonces, son algunos factores que nosotros de manera experimental podemos llegar a regular para caracterizar a alguna enzima que sea de nuestro interés. Entonces, es bastante interesante. Pasamos posteriormente a ubicar un poquito sobre la inhibición de la actividad enzimática, que podía ser una inhibición competitiva o inhibición no competitiva. Competitiva, cuando lógicamente hay algo más que compite por el sitio activo de la enzima y pues ya no se puede unir el sustrato. E inhibición no competitiva, en donde tenemos, por ejemplo, aquí la unión de algo, de alguna otra molécula en una zona de regulación de la enzima. Y si se fijan, pues aquí teníamos la enzima como con los bracitos abiertos, esta parte de arriba, pero aquí, al generar esta unión, se modifica la estructura de la enzima y pues ya no puede ingresar el sustrato. Entonces, son los dos tipos de inhibición más características. Y hablamos también un poquito sobre lo que era la regulación enzimática. ¿Por qué era importante? Porque, si se acuerdan por ahí otra vez, de las siguientes rutas metabólicas que se revisaron, tienen sitios de regulación, es decir, participan algunas de estas enzimas alostéricas regulando que la ruta esté activa o inactiva, de acuerdo a diferentes características. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar, en este caso, en una interacción donde las enzimas están inactivas. Observen, las enzimas que están marcadas aquí, en este caso como una manzanita roja, tienen dos sitios: el sitio activo o centro activo y un sitio alostérico. En este sitio, si este está libre, disponible, vamos a tener una forma activa de la enzima, es decir, se va a poder unir
el sustrato y se van a llevar a cabo las reacciones químicas que se necesiten. Sin embargo, si el sitio está unido a un inhibidor alostérico, como bien dice la palabra, se va a inhibir la función enzimática, va a cambiar de forma el sitio activo y pues ya no vamos a poder unir el sustrato adecuado. En el caso de la interacción activa, fíjense bien, comienza al revés. Aquí tengo mi enzima en color verde. Tengo la forma inactiva y para que se encuentre activa voy a necesitar un activador, ya no un inhibidor, sino un activador. Se une el activador, se modifica la forma del sitio activo y se permite la unión del sustrato para llevar a cabo la regulación como tal. Entonces, esta parte de aquí ya la revisamos, la voy a pasar también bastante rápido. Vimos que existe una activación por el sustrato, es decir, que el mismo sustrato active la vía para generar un producto final. Vimos que existe una activación recíproca, en donde se necesita que haya participación de dos vías, en las cuales el producto de una active la otra y el producto de la otra active la primera. Entonces, esto sería la activación recíproca. Vimos que existen también bucles de retroalimentación negativa, en donde el producto final de la ruta se va a unir a la enzima inicial y entonces la ruta se detiene. Conforme más producto haya, pues se va a ir inhibiendo el buen funcionamiento de estas rutas. Y también que hay bucles de retroalimentación positiva, es decir, estos son bien interesantes porque en poco tiempo se potencializa, se multiplica de forma, ahora sí que súper exponencial, la generación de productos finales. Se genera producto y el mismo producto vuelve a activar la vía. Imagínense, se activa, se activa, se activa y en poco tiempo llegamos a tener grandes cantidades de proteínas. Hablamos también de activación mediada por precursores, es decir, donde algunos sustratos intermedios son requeridos para continuar la misma vía y llegar a un producto final. Si no se generan estos sustratos intermedios como parte de la ruta, pues ya no podemos dar continuidad a los productos finales que se requieran a nivel celular. Entonces, son distintos tipos de activación que se necesitan, que son necesarios, y para el buen funcionamiento general de las distintas rutas vamos a tener ahora sí que una regulación, como se dan cuenta, bastante amplia, en donde podemos tener participación de proteínas con distinta actividad, donde vamos a tener participación de proteínas que, aunque tengan la misma función enzimática, tengan distintos procesos de regulación o de activación, de inhibición. Entonces, parte clave, otra vez, de que estemos retomando esto en la primera sesión es que ubiquemos bien por qué o cuáles son las características generales que tienen las proteínas, que son la primera parte que nos va a llevar a hablar como tal del metabolismo del nitrógeno. Nuevamente, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque una parte, me voy a regresar al principio, una parte importante de las rutas en este caso, del metabolismo del nitrógeno, es que forma parte de estas moléculas, como son los aminoácidos, que son las más abundantes dentro de los tejidos y que contienen ese nitrógeno aquí, justamente en el grupo amina, y que van a dar lugar, van a dar paso a que podamos hablar del cuarto grupo de biomoléculas, que son los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, que se encuentran en el núcleo de la célula como parte de las moléculas de la herencia y que dentro de su estructura contienen bases nitrogenadas. Entonces, ese es el punto clave, que ustedes logren ubicar a partir del conocimiento previo que ya traen todo ese gran conjunto de información que nos va a dar paso a que realmente podamos comprender de qué estamos hablando a partir del próximo tema en el cual ya abordamos como tal el metabolismo del nitrógeno. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Sobre todo, bueno, todos en general, pues, pero sobre todo quienes no tomaron la materia conmigo, algo que
que tengan por ahí de comentarios, dudas, etcétera. Yo, maestra. Sí, adelante. Pero nada más quería saber si nos va a pasar las diapositivas. Ah, sí, si gustan, se las dejo aquí en la sección de archivos. Esta, pues además ya es una presentación pasada. Yo creería que más o menos revisaron con los demás profes más o menos lo mismo. Entonces, pues sí, aquí se las dejo, no hay ningún problema. Lo que va saliendo de información se los cargo. De hecho, no les he puesto nada de información. Ahorita les dejo también, déjenme, me salgo de aquí para mostrarles, creo que el Génesis sí lo tengo también, que es el libro que corresponde a nuestro programa, el que les había mencionado. Déjenme ver si está por aquí, porque luego tengo aquí muchos. Sí, aquí lo tenemos. Entonces, les dejo, ahorita les cargo el día de hoy nuestro primer libro inicial. Les dejo igual el Leninger, que estuvimos revisando en la asignatura anterior, porque es parte de lo que vamos a estar revisando en estas primeras unidades, está muy relacionado. Entonces vamos a checar el Leninger, les dejo también el Genes y les dejo en este caso pues esta presentación que es pues ahora sí que meramente introductoria y de repaso un poquito de lo que deben de ubicar de contenido previo. ¿Sale? ¿Algo más, chicos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nada? Ok, pues entonces hasta aquí dejamos. Ok, hasta aquí dejamos, chicos, y nos vemos el día de mañana, ya de lleno al contenido, ya no tanto a revisiones previas, sino ya de lleno al contenido de nuestra materia, ¿sale? Que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima. Hasta mañana, maestra. Gracias. Bye, chicos. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta mañana. Bye, bye.